Las copas, Ile, las copas, nos encantan. Las copas, en este caso futbolísticas, no íbamos a hacer ningún tipo de humor cuñado antes de empezar este vídeo, así que voy a saltar esa pequeña bromita que ha hecho que esboces una pequeña sonrisa y vamos directamente a hablar de un nuevo tier maker, un tier maker, Ile, en el que vamos a clasificar todas las finales de la FA Cup de este siglo. Es verdad que la FA Cup es el torneo más antiguo del mundo, que desde de la década de 1870 se disputa este torneo, pero claro, nos pillaba un vídeo un poco largo, ¿no? Si repasábamos todas. No quiero abrir, o sea, a ver, no quiero abrir otra vez el melón del tiempo, ¿vale? Sí. Pero en todo caso serán las copas de este milenio, no de este siglo, Hostia. porque los siglos empiezan, igual que sucede con las décadas, en el 1. Así que el siglo empezó en 2001 y nosotros vamos a hacer las copas de este milenio, desde la del 2000, o sea, las últimas 20, de la del 2000 a la del 2019. Y estos son datos. Cronológica y temporalmente eres probablemente la persona que más pereza me da del planeta Tierra y probablemente de toda la Vía Láctea. Dicho esto, y con tu puñetera cruzada contra el tiempo que no dejas de llevar a cabo, vamos a empezar el tier maker con las finales de la FA Cup que hemos considerado nefastas. Porque Sí. una final siempre tiene su magia, pero hay algunas que son infumables, lo mires por donde lo mires. Efectivamente, vamos a empezar esta quinta y última categoría, donde tenemos tres finales, comenzando por la de 2004 que enfrentó al Manchester United y al Millwall, que en la época estaba en segunda división, y el Manchester United se impuso con gran comodidad por 3-0. El Millwall, que llegó a la final, digamos, no protagonizando grandes sorpresas, sino básicamente porque tuvo un camino bastante sencillo, porque hasta llegar a la final venció al Walsall, al Telford, al Burnley, al Tranmere Rovers y al Sunderland. Así que digamos que se aliaron los astros para que el Millwall se presentara en esa final, que estaba en segunda división. De hecho, esta temporada acabó 10º en segunda división, pero en la final pues no tuvo nada que hacer ante el Manchester United. Fue realmente evidente en la final, fue muy palpable que eran dos equipos que estaban en zonas completamente distintas del fútbol inglés y ese 3-0 fue el mejor reflejo. Además, hay una curiosidad de ese partido y es que el Millwall estaba entrenado por Dennis Wise, que era entrenador-jugador y él mismo se cambió en el minuto 89. Por cierto, ¿has visto hace poco un vídeo de Dennis Wise entrenando a unos chavales? Yo creo que, no sé si era de Indonesia o de Tailandia, algún país de la zona. Creo que, Y, creo que es Indonesia, porque en Tailandia tengo un amigo entrenando en la selección menor. Creo que eran unos chicos de Indonesia, pero creo que no era ni la selección. Eran un grupo de chicos que se había llevado él sí. a Inglaterra, no él, una empresa, porque era, además había una especie de documental involucrado, y efectivamente fueron a jugar contra filiales de equipos, de equipos ingleses. Y bueno, jugar o partir de las tibias, porque hay una charla motivacional de Dennis Wise en la que le dice: la próxima vez que te intente hacer eso, le pegas un cate. Pero además es que me hace gracia porque Dennis Wise se nota que tiene la rabia todavía metida en el cuerpo. Es como, si no se lo das tú, salgo y se lo doy yo a él y a su padre. Y ese Dennis Wise incorregible es uno de nuestros grandes personajes de la media inglesa. El caso es que el United se adelantó en el 44 con gol de Cristiano Ronaldo y sentenció en la segunda con doblete de Ruth Van Nistelrooy. Se quitó la papeleta de encima, ganó la FA Cup y fue una FA Cup que no tuvo ningún recorrido. Sí, Dennis Wise, que en este caso fue entrenador-jugador en el lado de la derrota, y más adelante veremos otra final en el cual fue capitán del Chelsea y además fue elegido mejor jugador del partido. La segunda final que tenemos en esta categoría de nefasta es la final de 2015, que enfrentó al Arsenal y al Aston Villa, donde los Gunners se impusieron por 4-0. El Aston Villa había dado la campanada en semifinales, eliminando al Liverpool por 2-1 en aquel famoso día en que Jack Grealish un poco se dio a conocer ante el mundo. Era todavía un chico joven de la cantera que venía despuntando, pero en aquella semifinal tuvo un partido espectacular y de repente pues todo el mundo se maravilló ante él. Pero lo cierto es que en la final el Aston Villa no tuvo ninguna oportunidad. Ninguna oportunidad y de hecho a la hora de juego el Arsenal ya ganaba 3-0 con goles de Walcott, de Alexis y de Mertesacker. Fijaos hasta qué punto llegaría esta final, que Mertesacker marcaba goles y en fin, Giroud marcaría el último en el descuento. Y para que os hagáis también una idea de hasta qué punto era una final descafeinada, ese Aston Villa al año siguiente, la temporada siguiente, descendería a Championship, así que no era ni mucho menos un equipo puntero, por mucho que el Aston Villa sea un histórico. Además recuerdo aquella final. Y es que es verdad que en Aston Villa desde el principio se veía que es que no tenía nada que Sí, hacer. era el Aston Villa entrenado por Tim Sherwood. Al año siguiente echarían a Tim Sherwood, llegaría Remy Gard y el Aston Villa descendería de la Premier League por primera vez en su historia. Tercera final de las que hemos considerado en el
tier más bajo, la final de la última final, la de 2019, entre Manchester City y Watford, que como todos posiblemente recordáis, acabó con derrota por 6-0 de los Hornets. Fue solo la tercera vez en que un equipo marcaba 6 goles en una final de FA Cup y digamos, la diferencia entre el equipo ganador y el perdedor fue la más amplia en una final, igualando la victoria del Bury por 6-0 sobre el Derby County en 1903, es decir, que hacía más de 100 años que no se producía una goleada de ese tipo. Lógicamente, la victoria en la FA Cup pues completó un triplete histórico para el Manchester City de títulos domésticos con Liga, Copa de la Liga y esta FA Cup. Además, es curioso este caso de la final de la FA Cup entre el Watford y los Wolves, porque, por supuesto, perdón, entre el Watford y el Manchester City, porque el Watford se mereció, por supuesto, pasar en la semifinal contra los Wolves, pero recordarás que cuando hablamos de esta final dijimos, es el equipo que ha pasado es de los dos el que peor puede jugar contra el Manchester City. Teníamos la sensación de que iba a haber sido mucho más igualada si llega a pasar el Wolverhampton antes que el Watford, pero bueno, se lo merecieron los Hornets y luego les dieron una paliza que la verdad es que descafeinó y mucho la final de la FA Cup. Ahora sí, vamos a pasar... Perdón un segundo, no, por acabar de completar la información del partido, a la hora de partido ya estaba 3-0, hubo dobletes de Gabriel Jesús, porque Sergio Bueno no jugó ni un minuto, dato curioso del partido, y de Sterling también. Sterling marcó un doblete igual que Gabriel Jesús y completaron los 6 goles David Silva y Kevin De Bruyne. Vamos a subir ahora al tier de mediocres. Bueno, a ver, lo otro era una tarde nefasta, esto es una mala tarde. Una mala tarde que, bueno, pues termina el partido y todavía te puedes ir a tomar una cerveza y esbozar alguna sonrisa. Es la segunda vez en este vídeo que comento el concepto de esbozar una sonrisa. Sí. No sé qué me pasa ni por qué me estoy transformando en la tarde de hoy en Paulo Coelho. Por cierto, hoy se me ha ido 2 veces la luz en casa. 2. ¿Ah, sí? Sí, tío. ¿Y qué tiene que ver esto con Paulo Coelho? Pues porque Paulo Coelho tiene pocas luces también. No, pero ibas a decir que era un hombre de luz. Era un ser de luz. Te juro que he hecho la comparación porque Paulo Coelho es leer algo de él y me apago. O sea, es, ¿sabes? Un poco la filosofía esta de preescolar de la que habla Pantomima Full de... a ver, este tipo de poemas, Paulo, no lo trabajes porque son una auténtica mierda. O sea, es que no... Bueno, el lado hater de Paulo Coelho es lo peor. En el tier maker de escritores plastas, Paulo Coelho claramente está en el 1. Hombre, está en el 1 sin duda alguna. Y encima, si ya es suficientemente pretencioso, se hace unas fotos que es que son carnaza de meme. Bueno, vamos a entrar en este apartado, en este escalón de las finales de FA Cup Paulo Coelho. La primera de todas, la del año 2000, Chelsea 1, Aston Villa 0, la última Ilie jugada en el antiguo original Wembley, el Wembley de verdad. Claro, porque estas finales que estamos comentando, que son las últimas 20, la del 2000, la del 2019, en realidad abarcan 3 estadios diferentes. La del 2000 es la última del Wembley antiguo, luego se juegan varias en el Millennium Stadium de Cardiff y luego ya vuelven al Wembley nuevo. En este caso, esta final de 2000 pues es la última en ese Wembley original. El Chelsea de Gianluca Vialli ganó con un gol de Roberto Di Matteo en el minuto 73. Era un Chelsea, pues aquel Chelsea tan internacional, todos siempre lo comentamos, que el Chelsea fue el primer equipo de la historia de la Premier League en alinear un 11 sin ningún jugador inglés, y en este caso, en este partido, en esta final, el único inglés sobre el terreno de juego fue el capitán Dennis Wise, que fue elegido mejor jugador del partido, como ya avanzábamos antes cuando estábamos hablando de esa final del Manchester United ante el Millwall. El único gol del partido pues vino de una pifia de David James, no se podía saber, Calamity James, que básicamente pues fue a agarrar un balón y pues lo soltó. Dijo, mía. Y no fue suya, fue de Di Matteo, que dijo, espérame David, que si acaso ya la empujo, y pues ganamos la final. Es una buena definición de la carrera de Calamity James, ¿no? Mía, pues no, al final no. Vamos con la siguiente de este tier, el cuarto tier, la de 2003, Arsenal 1, Southampton 0. En ese año el Arsenal logró su segunda Copa FA Cup consecutiva, venciendo al Soton con un gol de Pires en el 38. Y curiosamente, Ilie era aquel Southampton de los escandinavos. Sí, efectivamente, era aquel Southampton, no sé si mucha gente lo recuerde, pero en aquella época el Southampton se llenó de escandinavos. En el 11 inicial estaba Antti Niemi, que era finlandés,
Klaus Lundekvam, que era noruego, y Michael y Anders Svensson, que eran lógicamente suecos. Ellos fueron titulares y luego salió de cambio también el noruego Jo Tessem. Así que, digamos, era un Southampton pues un poco frío, ¿no? Un poco frío y más frío que se quedó después de perder la final ante el Arsenal por 1-0. En 2005, esta final es de 2003, en 2005 el Southampton descendería y acabaría pasando incluso una temporada en League One. Luego acabaría volviendo y pues hasta ahora. Pero digamos que fue un Southampton que cayó en barrena y luego tuvo que acabar volviendo desde la tercera división. Ojo lo de llamarte anti, Sí, porque, es verdad. porque lo llevas ya en la sangre, ¿no? O Sí. sea, anti, me gusta mucho. Eres Bueno, en este caso el prefijo del odio. es anti Niemi, pero imagina que fueras anti, no sé, ¿qué podría ser? Anti, anti granizo, Te anti ima- Coello, anti Coello. Imagínate que Coello, Paulo, le pusiera anti a su hijo, ¿vale? Porque su esposa fuera finlandesa. Entonces el hijo se llamaría Anti Coello. Y todos Pero, nos subiríamos a su carro. Todos diríamos, Anti, estamos contigo. porque su esposa es finlandesa o porque su esposa ha leído sus obras. Y entonces ya pone al hijo anti. Y entonces podríamos poner todos una pancarta en el estadio que dijera, todos somos Anti Coello. Ojo también porque hay gente, por ejemplo, que se apellida España. Ojo anti-España. Que la lías, ¿eh? Que la lías. Problemas. Madre mía. Ojo porque sería el primer nombre anticonstitucional. Un momento, anticonstitucional, yo mismo lo he dicho. Lo que pasa es que nadie se apellida constitucional, pero me encantaría. Bueno, desde aquí queremos animaros a que si vais a tener un hijo pronto, le llaméis Anti y nos lo comuniquéis para sacarlo en algún directo. La del 2010 también fue una final que tiene que entrar en este escalón. Chelsea 1, Portsmouth 0. El Portsmouth había descendido 5 días antes y empezaba ese largo declive que llega hasta el día de hoy. No estamos acostumbrados a ver al Pompi tan abajo y prueba de ello es esta final. Además, un Pompi que en los últimos tiempos pues había conseguido saborear las mieles del éxito en Wembley, claro. Claro, luego llegaremos a eso también. Una vez más en esta final, pues Didier Drogba fue absolutamente decisivo para el Chelsea de Ancelotti, que de este modo pues logró el doblete. Todo el mundo recuerda ese doblete de la primera temporada de Ancelotti, Liga y Copa. Así que, bueno, pues digamos que una temporada gloriosa para el Chelsea coronada con esta Copa y digamos, un final amargo para la larga temporada del Portsmouth en Primera División. La de 2011 es nuestra última final en este tier y es la del Manchester City 1, Stoke City 0. Fijaos ahora, ojalá en aquella época ya estuviera más desarrollado el proyecto del Jeque Mansur y hubiera estado Pep Guardiola, porque se enfrentaron al Stoke de Tony Pulis en todo su despliegue defensivo, Ilia. Sí, es verdad. Aquel de 2011 fue el primer triunfo, el primer título de la era Mansur, con Roberto Mancini en el banquillo. Al año siguiente lograrían la Liga con el gol de Agüero. Y era el famoso Stoke de Tony Pulis, en la alineación aquel día en Wembley. Estaba, por supuesto, Rory Della, Ryan Shawcross, Robert Hood, Ken Wayne Jones, o sea, digamos, toda la banda de Pulis estaba ahí reunida. La verdad es que ofrecieron bastante resistencia, pero al final el Manchester City se acabó imponiendo con un gol de Yaya Touré en el minuto 74. Y ojo a Shawcross porque todavía sigue Sí, por ahí, ¿eh? sí. No tanto dando guerra, porque ya lo que es una guerra verlo jugar al fútbol, pero ahí sigue el tío, macho, a sus 250 años. Saltamos ahora al siguiente escalón, el de regulares. Bueno, poco a poco vamos mejorando. Yo creo que este ya es el primero que de verdad sales de Wembley diciendo, pues mira, soy aficionado neutral y ha merecido la pena pagar esta pastaza por la entrada. Y la primera de todas es la de 2005 entre Arsenal y Manchester United. Aquí, por supuesto, ya sabréis por el otro tier que hicimos de las mejores ligas, las mejores temporadas de la Premier de los últimos años, sabréis que era una final enmarcada en esa rivalidad grandiosa entre Arsene Wenger y Sir Alex Ferguson. Sí, de hecho, esta final de 2005 marca un poco el final, de esa rivalidad porque la aparición del Chelsea de Roman Abramovich y José Mourinho pues la rompe, básicamente la rompe. El Arsenal empieza una larga sequía, empieza su declive pues con la Champions League de 2006 que pierde y digamos que se difumina un poco esa rivalidad y esta final de Copa de 2005 es la última, ¿no? Es la última gran rivalidad que mantiene, el último episodio de esa larga rivalidad entre Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger. Se decidió, fue una final que acabó sin goles y se acabó decidiendo
por penaltis. Cosa curiosa, en la tanda de penaltis el Arsenal marcó los 5, que no acostumbra a ser tan habitual. Y en el Manchester United marcaron 4 y falló Paul Scholes, acabó diciendo Patrick Vieira para el Arsenal. De hecho, fue la primera final que se decidió en la tanda de penaltis. El Manchester United a lo largo del partido me parece fue superior, pero lo cierto es que el Arsenal aguantó y al final pues acabó venciendo la tanda de penaltis. Curiosamente, en la prórroga, José Antonio Reyes fue expulsado, además, convirtiéndose Sí. en el segundo jugador de la historia en ser expulsado en una final, sí, en una final de la FA Cup. Sí. Vamos con la siguiente, esta sí que le tenemos mucho cariño, la de 2008. Antes mencionábamos que el Portsmouth, antes de su declive, había experimentado lo que era ganar una final de la FA Cup en esta, ¿cómo me has dicho antes? Si no valía siglo. En este Milenio. milenio. En este milenio, sí. Claro, porque el milenio empieza en el 2000, el siglo empieza en 2001, las décadas empiezan en el 1 también. Vaya La toque. justificación es la misma, porque no hay año cero, empieza en el 1, el primer año de la historia es el 1, así que la primera década empieza en 1 y el primer siglo empieza en 1, muchachos. Si le voy a colgar llamada, ¿tú crees que se nos jode mucho el vídeo? Bueno, la de 2008, Portsmouth 1, Cardiff City 0. Una final que nos gusta sobre todo por lo atípico de este enfrentamiento también, no solo enfrentamiento, entre el Portsmouth y el Cardiff City, dos equipos que tenían la oportunidad de subida y en este caso se llevó el gato al agua el Pompey, que ganó su segunda FA Cup tras la lograda, ojo, en 1939, 79 años después. Y quien dice 79 es 69. Madre mía, cómo estoy. 69, has hecho 69. las matemáticas rápidas y no. Ojo, no ha porque he ido de 29 a 79 y luego ya en el peloteo entre Federer y Nadal, pues he llegado a 69. Bueno, efectivamente, el Portsmouth se enfrentaba al Cardiff, que estaba en segunda división, que tampoco ganaba una copa desde los años 20, así que era una oportunidad histórica para ambos, pero finalmente el Pompey, que estaba en primera división, pues acabó alzándose con la copa. Digamos que fue el punto álgido de aquel Portsmouth, que luego en 2010 llegaría a la final, descendería y ya hemos comentado que acabaría llegando hasta League Two. De hecho, ganan esta final de 2008, pierden la de 2010 cuando descienden a segunda y en 2013 ya estaban en cuarta. Por problemas financieros. O sea, imagínate lo que pasó entre 2008 ganar, 2010 perder una final y 2013 encontrarte en cuarta división. Es absolutamente brutal. Y el Cardiff, que desperdició la ocasión de convertirse en el primer equipo de segunda división en ganar la Copa desde el West Ham en 1980. Qué tiempos aquellos en los de Canu en el Portsmouth, ¿eh? Qué Sí, mítico, es macho. verdad. Qué mítico. Que marcó Vamos el gol ahora. de la victoria, claro. Y por supuesto con Harry Redknapp. Harry Redknapp es que tengo la sensación de que él mismo tampoco se hace muy bien el marketing, porque estas cosas son las que deberían mandar a la hora de hablar de la carrera de Harry Redknapp. Y en cambio manda más como el despiporre de los últimos equipos que tuvo, que eran todos un desastre. Pero joder, este tío ha ganado una FA Cup con el Portsmouth, por Dios. En 2009 también tenemos otra de nuestras finales regulares, como es el caso de la del Chelsea 2, Everton 1, porque sí, el Everton aquí tuvo una extraordinaria oportunidad de alzarse con la FA Cup. Recordaréis que el Everton pues ahora pasa una época pues sin trofeos después de aquellos gloriosos años 80 y fijaos en 2009 la ocasión que tuvo, pero el Chelsea se acabó llevando el trofeo y es que era un buen Chelsea a pesar de que estaba en un momento de transición en los banquillos. Sí, el entrenador en aquella final que gana el Chelsea por 2-1 en 2009 era Gus Hiddink, que hizo un poco el puente entre Luis Felipe Scolari, por lo que sea no salió bien la cosa, y Carlo Ancelotti. Esa final efectivamente pues fue la mejor oportunidad que tuvo el Everton en la última década para conquistar un título que sigue buscando a día de hoy y que además tiene un récord que es el gol más rápido en la historia de una final, porque Luis Saha adelantó a los Toffees solo a los 25 segundos. Así que en realidad las cosas se le pusieron muy bien al Everton, pero una vez más Didier Drogba, luego hablaremos de su récord porque es impresionante. Didier Drogba volvió una vez más a marcar en una final, igualó en el minuto 21 y Frankie Lampard acabó marcando el gol definitivo cuando faltaban 19 minutos de juego para darle al Chelsea su quinta copa. Y de un 2-1 a un equipo de la ciudad de Liverpool en 2009 a otro 2-1 del Chelsea al otro equipo de la ciudad de Liverpool en 2012. Chelsea 2, Liverpool 1 fue la final de aquel año con el Liverpool de Kenny Dalglish, que ya tenía algunos futbolistas más que conocidos en el día de hoy como Jordan Henderson o Luis Suárez, pero que todavía también
tenía otros que han pasado con más pena que gloria, como Jay Spearing, uno de los tíos que más anciano parecía cuando todavía tenía 20 y pocos. Es alucinante lo mayor que parecía y sigue pareciendo, por supuesto. Claro, no ha envejecido porque ya era viejo. Claro. Lo de Jay Spearing es alucinante. Stuart Downing, que también hay una historia por ahí que algún día contaremos en el canal con Andy Carroll, o el mítico José Enrique como titulares. José Enrique aquí lo aparto un poco porque está en mi corazón Urraca. Sí, está en tu corazón. Muy bien. Efectivamente, el Chelsea que se impuso por 2-1 a aquel Liverpool. Fue una final de récords, la de 2012. En cuanto a la final, el Chelsea se adelantó con goles de Ramírez y Drogba, una vez más, por supuesto, y el Liverpool descontó, y que por eso esta final hemos estado dudando en ponerla incluso más arriba, con un gol, atención, de Andy Carroll. Andy Carroll marcó en esta final de Copa. No sirvió absolutamente para nada, pero ahí está el gol de Andy Carroll. Como decía, fue una final de... por supuesto, estaba también Stuart Downing. O sea, atención, porque... A ver, fórmula infalible, amigo. Si por algo insistimos tanto, joder. Bueno, yo dejo aquí el dato, ¿vale? Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Fue el primer título de Roberto Di Matteo, que acababa de sustituir a Villas-Boas, que era el primer entrenador, él era el segundo. Cuando echaron a Villas-Boas, él dijo, oye, pues yo me puedo poner si queréis. Bueno, pues ponte, Roberto, ponte. Y entonces Roberto Di Matteo cogió las riendas del equipo y 2 semanas después lograría un éxito todavía más brutal que este, que es ganar la final de la Champions League. En 2 semanas Roberto Di Matteo hizo doblete de FA Cup y de Champions League, una cosa absolutamente impresionante. Ahora vas a Villas-Boas en su casa, ¿eh? Es doblete de años desempleado que debe llevar nuestro amigo Roberto Di Matteo. Momento, Roberto Di Matteo hizo un gran trabajo en el Aston Villa. Bueno, Drogba, por supuesto, marcó esta final y de este modo se convirtió en el primer y a día de hoy único jugador que ha marcado en 4 finales diferentes de FA Cup. Una cosa absolutamente increíble. Por eso mucha gente cuando nos habla de Drogba dice, no, tiene que estar en el mejor 11 de la década y tal. A ver, Drogba era un jugador de finales, era un jugador de momentos, porque marcó en esta final y en otras 3 y luego, por supuesto, fue decisivo en la final de la Champions. Drogba era ese tipo de jugador, era un tipo de jugador que se crecía en las finales, pero luego en años regulares no era un tipo que te marcara normalmente 20 o 25 o 30 goles en liga. Bueno, decía que la de 2012... O sea, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, poner a Drogba por delante de Sergio Agüero es una falta de respeto, Agüero. Sí, hombre, en la historia de Premier sí. Claro, eso es. De Premier sí, desde luego. No, pero yo te digo también de la última década. Sí, claro, sí. Bueno, decía que la de 2010 es una final de FA Cup de récords. Hemos hablado del de Drogba, que marcó en 4 finales. Esta fue la última. Y Ashley Cole, y atención a este récord que es poco conocido, pero Ashley Cole ganó su séptima y última FA Cup. Por supuesto, es el jugador que tiene más FA Cups de la historia, porque el récord anteriormente era de 5. Él tiene 7 FA Cup. Es una auténtica locura para un futbolista, porque un futbolista está activo 10-15 años. O sea, significa la mitad de su carrera ganó la FA Cup. Ashley Cole es absolutamente... Ojo, y con 2 clubes, ¿eh? Que eso tampoco es fácil. Claro, es absolutamente de locos. Y luego finalmente en esta final de 2012 John Terry se convirtió en el primer jugador que capitaneaba al mismo equipo a 4 títulos de FA Cup. Es que con un Chelsea que era tan capaz en torneos del CAO, lo que no podía ser era que no ganara algún título de Champions. Y fíjate que luego ganó el más improbable de todos. Y por supuesto también el reconocimiento a Ashley Cole, que ya que estamos hablando de equipos de la década y demás, para mí sin duda el mejor lateral izquierdo de la historia de la Premier. Esto tiene poco debate. Otra final que entra en este escalón, el penúltimo ya, es la... Perdón, no penúltimo, el intermedio, que me he saltado uno. Es la de Arsenal y Hull City, una final que fue realmente divertida, sobre todo por su principio. Estamos en el año 2014 y los Gunners se impusieron a los Tigers por 3-2 después de un inicio trepidante con un montón de goles que nos hicieron incluso pensar que el pequeño iba a ganar al grande. Sí, la verdad es que la final no pudo empezar mejor porque a los 8 minutos el Hull City ya vencía por 2-0 con goles de los centrales James Chester y Curtis Davies. Lo que pasa es que los Tigers, y ahí estuvo la clave de la final, pudieron aguantar muy poco esa diferencia de 2 goles porque apenas unos minutos después Santi Cazorla puso el 2-1 y eso ya, digamos, el Arsenal, metió rápidamente al Arsenal en el partido. En la segunda parte, Laurent Koscielny puso el 2-2 y ya en la prórroga Aaron Ramsey, otro tipo con cierta
con cierta tendencia al protagonismo en las finales de FA Cup, como veremos luego, puso el definitivo 3-2. El Hull City fue otro de esos equipos, como estamos viendo en esta lista, que sufriría la maldición de la final de la FA Cup, es decir, del perdedor, pero no necesariamente del perdedor, porque luego hablaremos del Wigan, pero digamos la maldición del equipo que llega a la final, ¿no? Porque hemos visto varios casos que luego han acabado descendiendo, el Portsmouth, el Aston Villa y el Hull City no fue una excepción, porque esta final fue la de 2014, en 2015 descendería y ya solo volvería a jugar una temporada más en Premier, que fue 2016-17, y sigue en segunda división. La verdad es que cada vez me está apeteciendo menos una final de la FA Cup, ya sea del Newcastle o del West Ham, ¿eh? Porque, oye, lo de ganar o jugarla está bien, pero luego lo de irte a tercera no lo veo tan divertido. En 2017 también tuvimos una muy interesante entre Arsenal y Chelsea. Se enfrentaban estos dos rivales londinenses y además los Blues eran los Blues de Antonio Conte, que habían arrasado en Liga. Era un Chelsea muy divertido de ver y llegaba como muy favorito, pero el Arsenal se impuso en uno de sus trofeos fetiche de la era Arsène Wenger y ganó por 2-1. Sí, además el Arsenal llegaba muy mal a la final. Yo recuerdo la final que en la previa comentábamos, bueno, esto va a ser un paseo triunfal, o sea, vale que sea una final de FA Cup, pero... ¿Recuerdas? No sé si fue Mesut Özil que tuiteó, no sé si te acuerdas, un recorte de periódico o de una web en la que hablaban varios expertos hacían sus predicciones de la final de la FA Cup y todos daban por perdedor al Arsenal -1. Había solo uno que no daba por perdedor al Arsenal y él puso una captura como diciendo, bueno, pues aquí están los expertos. Que bueno, oye, sí. las predicciones son las predicciones. En ese momento todos habríamos dicho que le iba a ganar el Chelsea. Es que, a ver, era un Chelsea que arrasó en Liga, arrasó absolutamente en Liga, y ante un Arsenal que llegaba muy tocado. Ya me recuerdo que en la previa todo el mundo comentó, yo incluido por supuesto, que Per Mertesacker volvía de lesión, que ya de por sí era un jugador muy lento, y que yo creo que el Arsenal iba a sufrir mucho en defensa. Y sin embargo pasó todo lo contrario. Mertesacker jugó un partido excelente y fue absolutamente clave para el Arsenal en el partido. Alexis adelantó a los Gunners en el minuto 4, pero Diego Costa empató en el 76. Y Aaron Ramsey logró decidir su segunda final de FA Cup. Hemos comentado antes la de 2014 ante el Hull City. En esta de 2017 Ramsey también volvió a ser clave, marcando el 2-1 definitivo en el minuto 79. En esta final, que fue la última que jugó el Arsenal con Arsène Wenger, el técnico francés se convirtió en el entrenador con más copas de la historia, 7, igual que Ashley Cole. Son entrenador y jugador con más copas de la historia. Un nombre constante en todas las finales de la FA Cup, ya os estáis dando cuenta, pero es que así va a seguir siendo durante todo este vídeo, es el Chelsea. Y es que un año después, el Chelsea, Antonio Conte, volvería a estar en la final de la FA Cup. Era un Chelsea muchísimo peor que el que habíamos visto la temporada pasada y aún así consiguió llegar a la final y esta vez, a diferencia del anterior, sí la ganó. Y de esta forma Antonio Conte se despediría, porque ya recordarás además que esa final se jugaba con todos ya sabiendo que era un proyecto que se había descompuesto, que estaba tocando a su fin, pero consiguió despedirse con una Premier y una FA Cup en 2 temporadas en Inglaterra y eso para mí le deja en un muy buen lugar en la historia de la Premier. Ganaron por 1-0 al Manchester United precisamente de José Mourinho. Sí, esto fue lo más interesante de la final, ¿no? Este morbo entre entrenador del Chelsea y exentrenador del Chelsea, porque además no se llevaban muy bien. Recordarás aquel pique que tuvieron en un enfrentamiento en Stamford Bridge. Al final el partido, pues en sí no tuvo mucha historia, se decidió por un penalti de Eden Hazard en el minuto 22 y luego para la historia quedará que fue la primera final de Copa en la cual se utilizó el VAR. Así que, bueno, pues digamos, quedará en los anales de la historia de la FA Cup como la primera en la que se usó esa tecnología. También José Mourinho recordará siempre esta final como la primera final de Copa que perdió a los mandos de un equipo inglés. Atención a la carrera de Mourinho y bueno, también es un pequeño reflejo de cómo ha ido decayendo en cuanto a su nivel en Premier por parte del entrenador portugués después de todo lo que ha conseguido. Saltamos ahora al penúltimo escalón, el de las memorables. Aquí sí que ya estamos hablando de finales que muchos os acordaréis de ellas porque son finales que se han grabado con letras de oro en el libro de la historia del fútbol inglés. Y comenzamos en 2001 con la final que gana el Liverpool, a pesar de tantos años que lleva sin ganar la FA Cup. En 2001 el Liverpool venció por 2-1 al Arsenal en la primera final que ya no se disputaba en aquel precioso Wembley con las 2 torres
coronando el estadio. Sí, la de 2001 fue la primera que se disputó en el Millennium Stadium mientras se remodelaba el estadio de Wembley. Se adelantó el Arsenal con un gol de Freddie Ljungberg en el minuto 72. Parecía que el Arsenal se le ponía muy de cara al título, pero el Liverpool remontó en los últimos 10 minutos con un doblete de Michael Owen. Aquel Liverpool era el del triplete de copas. Venía de ganar la Copa de la Liga en febrero y 4 días después, solo 4 días después, ganaría la Copa de la UEFA ante el Alavés por 5-4. Era el Liverpool de Gerard Houllier. Aquella copa que, bueno, además en los últimos días he visto, había gente del Alavés comentándola por Twitter y demás, y es uno de esos días que, bueno, aunque pierdes, el Alavés siempre lo recuerda casi como si fuera una victoria. Pero vaya partido loco aquel, ¿eh? Eso increíble. Merece un día hacer un vídeo sobre aquella final entre Liverpool y Alavés. Estuvo increíble, sí. Porque vaya locura de encuentro. Un año después, en 2002, el Arsenal se enfrentó al Chelsea, dos habituales en la final de la FA Cup ya desde inicios de siglo. Sí. Arsenal 2, Chelsea 0. El Arsenal de Wenger se impuso al de Claudio Ranieri con 2 goles en la segunda parte de Parlour y de Ljungberg. Sí, Ray Parlour y Freddie Ljungberg, que volvería a marcar. El Chelsea todavía no había cambiado de manos, todavía no había comprado Roman Abramovich, estaba todavía Ken Bates. Y unos días más tarde el Arsenal sellaría el doblete ganando la Liga, ese doblete de 2002. Normalmente la final de Copa se juega cuando ya ha acabado la Liga. En este caso todavía faltaba por jugarse algunos partidos de Liga y el Arsenal pues completaría el doblete unos días más tarde de este triunfo en Cardiff. En 2007 el Chelsea esta vez sí se impondría, aunque al Manchester United por 1-0 en una final de infarto, porque necesitamos en aquel día el final del partido y la prórroga para decidir un ganador. Fue además la primera final que se disputó en el nuevo Wembley. ¿Y quién si no marcó el gol de la victoria, Ilie? Pues no podía ser de otra forma si estamos hablando del Chelsea, final de Copa, pues Didier Drogba que decidió el partido en el minuto 116. Tanto Chelsea como Manchester United estaban buscando el doblete. El Manchester United está buscando el doblete de Liga y Copa y el Chelsea de Mourinho, que ya está a punto de irse, estaba buscando el de Copas, Copa de la Liga y FA Cup. Y de hecho es la única FA Cup que consta en el palmarés de José Mourinho. Pero es que vaya partidazo, vaya choque de titanes por excelencia, ¿eh? Aquel partido fue precioso. Y por último, en 2016, el Manchester United 2, Crystal Palace 1. Es un partido que duele, es un partido que nos ha dejado una escena para la historia, que incluso los miembros pueden usar en forma de emoji en cada directo, porque, amigos, ese día el pardiusismo se llevó uno de sus golpes más fuertes. Alan Pardew perdió la final de la FA Cup, baile incluido. Sí, de hecho, esa escena icónica ha sido el principal motivo por el cual hemos incluido esta final en esta categoría, porque en otras, por fútbol, posiblemente habría estado un escalón más abajo, pero nos deparó uno de los momentos icónicos de la última década en el fútbol inglés. Recordaréis que Alan Pardew ya había perdido una final de Copa como jugador del Crystal Palace ante el Manchester United, así que tenía la oportunidad de redimirse exactamente con el mismo club ante el mismo rival y en la misma competición, por supuesto. Y de hecho las cosas pintaban muy bien porque el Crystal Palace se adelantó en el minuto 78 en un gol de Jason Puncheon. El mítico, el cagón, claro, el cagón del fútbol inglés. El cagón del fútbol inglés. Las cosas pintaban muy bien y de hecho yo creo que Alan Pardew se dejó ir porque dijo, esto ya lo tenemos hecho, quedan 10 minutos, esto lo tenemos hecho. ¿Cuándo nos ha dejado ir Alan Pardew en la vida? La vida de Alan Pardew es un dejarse ir. Pero solo 3 minutos después, Juan Mata puso el empate a 1 y llevó el partido a la prórroga. En el minuto 110, otro de los protagonistas, pues inesperados de la final, Jesse Lingard, marcó el definitivo 2-1. Confiesa que aquí pensabas que Alan Pardew iba a ganar una FA Cup, porque yo lo pensaba. Ese minuto del gol de Puncheon, eso tenía una pinta de que se iba a llevar la FA Cup y claro, es que con eso ya estaba, como si luego descendía a 16ª división, daba exactamente igual. Alan Pardew era capaz de tatuarse en la cara, en una de las dos mejillas, la FA Cup con la fecha. Hombre, habría sido digamos, una historia bonita, ¿no? Porque
como jugador, y además él fue decisivo en la semifinal aquella contra Liverpool, cuando era todavía jugador del Palace. Habría sido bonito, ¿no? Tantos años después, volver como entrenador al mismo club y lograr lo que no había logrado como jugador, pero pues entre Jesse Lingard y el Manchester United pues acabaron estropeando esa posibilidad. Que también es un buen momento para, dentro de todo el meme que es Alan Pardew, romper una lanza a su favor en cuanto a su carrera. Es un tipo que a lo largo de su carrera ha conseguido ciertas cosas, no ha sido tampoco un ganador espectacular, pero oye, ha tenido sus logros de los que poder presumir, aunque ninguno en forma de trofeo. Y Cuidado, ahora por que último... es el único entrenador de la historia que ha salvado un club gracias a una pandemia global, ¿eh? Es el único entrenador de la historia que ha salvado un club estando en descenso. Estos son Ya está, datos, estos son datos y hay ya que está, darlos. ya está. Y así se dan. Si las Vamos ahora... cosas son así, hay que decirlas. Y ya está. Y ya Nosotros, está. yo sé que vosotros acudís a la media inglesa a escuchar datos contrastados con rigor científico. Y esto es exactamente lo que aquí os estamos ofreciendo. Vamos a terminar este tier maker con el escalón más alto de todos. Nos quedan 2 finales, amigos. Las 2 finales que consideramos míticas de la historia de la FA Cup en este milenio. Y la primera de todas es la de 2006, la locura, bendita locura, del Liverpool 3, West Ham 3, con título para los Reds. La final de Steven Gerrard. El West Ham se adelantó por 2-0 antes de la media hora. Una vez más el equipo pequeño se adelanta, pero el peso de Wembley, el peso de la Copa, el peso de la camiseta de los equipos grandes, pues acabó una vez más imponiéndose. Luego, por supuesto, un Steven Gerrard que estaba en el mejor momento de su carrera. Estaba en todos lados en el campo. Empató el Liverpool con goles de Djibril Cissé y precisamente Steven Gerrard con un muy buen gol a la escuadra, absolutamente imparable, pero el West Ham se volvió a adelantar con un gol de Paul Konchesky, también un poquito ayudado pues, por la pifia de Pepe Reina, porque Konchesky pues, tiró como un centro desde izquierda, pues típicos centros que pues, el portero se la traga, las cosas como son. Y cuando parecía que el West Ham se iba a llevar la victoria, el West Ham por supuesto de Alan Pardew, se iba a llevar la victoria, un balón botando aproximadamente a 35 metros, pues Steven Gerrard pasaba por ahí, minuto 91, Espérame. y pues decidió volea y pues pegada al palo. Pues ahí está, pues ahí la tienes. 3-3 en el minuto 91 con uno de los mejores goles de la historia de las finales de FA Cup. Luego ya en la tanda de penaltis el West Ham, pues digamos, se volvió a disfrazar de West Ham, ¿vale? No, mejor al revés. Estaba disfrazado de equipo digno durante el partido, equipo que le planta cara al Liverpool, y ya en la tanda de penaltis dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, que somos el West Ham. Y fallaron 3 de los 4 penaltis. Muy bien, claro que sí. Por supuesto, otro bailecito de Alan Pardew. 2 finales, de Alan Pardew. 2 finales hemos contado aquí, casi nada. Y terminamos con la final de la FA Cup, que nos mencionáis 1000 millones de veces, la que os acordáis todos de ella, por supuesto, porque además es una final relativamente reciente y porque es la mayor sorpresa que se ha visto en muchísimo tiempo. La de 2013, aquel Wigan de Roberto Martínez que se impone por 1-0 al Manchester City, un día para la historia del fútbol inglés. Sí, para mí la mayor sorpresa en una final de FA Cup desde el famoso triunfo del Sunderland en 1973 ante el Leeds, cuando el Sunderland todavía estaba en segunda división y el Leeds pues era el Leeds el gran Leeds de los años 70. Ese Wigan, para que la gente se haga una idea, posiblemente mucha gente lo recuerda, hace solo 7 años, pero el domingo ganan la Copa y en 3 semanas, si no recuerdo mal, era un miércoles, pierden en el Emirates ante el Arsenal y descienden. Y de hecho el Wigan acabaría en League One no mucho después. ¿Qué haces ahí? ¿Celebras o qué haces ahí? Claro, es que en realidad era una situación un poco extraña porque el Wigan sabía que estaba condenado al descenso. Entonces el domingo ganas y es, vamos a celebrar, ya, te vas a segunda. Bueno, ya, pero hemos ganado una copa. Bueno, ya, pero nos morimos. Sí, claro, entonces una cosa un poco extraña. Fue una despedida un poco amarga para Roberto Marchini. Uy, Marchini, qué manía tengo. Marchini. Siempre le llamo Marchini. O sea, es espectacular, pero además, siempre. Si veis el guión, en el guión efectivamente pone Roberto Mancini e inmediatamente después en la misma frase pone Roberto Martínez. Así que has cogido y has dicho, ¿sabes qué? Martínez. Y ya está, hombre, ya está. Bueno, puedes ir hablando de Roberto Martínez. Fue una despedida un poco amarga para Roberto Mancini, que había llevado al club lógicamente. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me voy. ¿Lo he dicho otra vez? Te juro por Dios que has dicho Roberto Mancini, tío. Me voy y terminas el vídeo tú solo. No me lo puedo creer.
no me lo puedo creer. Yo así no puedo trabajar. Te estás riendo, te estás faltando el respeto a ti mismo haciendo esto, ¿eh? No a mí, a ti mismo. Venga, Te va, juro ahora que... voy. Ahora va la buena, ahora va la buena. Fue una despedida un poco amarga para Roberto Mancini, que había llevado al club, lógicamente, al triunfo en Liga en 2012 y que se fue por la... Es coña, ¿no? ¿Qué? No, ahora sí que me estás ¿Qué he vacilando. dicho? ¿Qué he dicho? No me digas que lo he vuelto a decir. Te juro por Dios que la gente va a pensar que te estás riendo de ella. Te juro por Dios que has dicho Roberto Mancini. Te juro que has dicho Roberto Mancini. Roberto Mancini. Ah, vale. Ya me estoy liando con Roberto Mancini y Roberto Martínez. Vamos a ver, vamos a ver. Es que claro, he dicho tantas veces Roberto Marchini que ahora tú te crees que es Roberto Marchini. Claro, lo estaba diciendo bien. Lo estabas diciendo bien y yo pensaba que querías decir Roberto Martínez. No, no, porque fue la despedida de Claro. Roberto Mancini. A ver, vamos por partes. Fue la despedida de Roberto Mancini del Manchester City con esta derrota. Roberto Martínez, por su parte, también se despidió del Wigan, pero lo hizo pues con esta alegría y de hecho ese triunfo en FA fue el que catapultó un poco la carrera de Roberto Martínez. Que estábamos hablando de despedida amarga y como había descendido el Wigan a pesar de haber ganado la FA, digo, pues una despedida un poco amarga. Y entonces has dicho Mancini, digo, no, querrá decir Martínez. Has vuelto a decir Mancini y digo, esto no puede ser. Y a una tercera es que estoy por cogerme el coche y liarnos a piñas. Y ahora resulta que es que estaba bien dicho Mancini, así que me voy y no vuelvo a decir nada en este vídeo. Joder, qué desastre, tío. Bueno, Sí. respecto a la final, pues básicamente lo más destacado fue ese gol, que además llegó en la recta final, o sea, para acabar de darle dramatismo a la final, digamos, no fue un gol en el minuto 7 y ahí aguantar, sino que fue un gol decisivo en los últimos minutos de Ben Watson, rematando de cabeza un saque de esquina. Y además esa final pues encierra una historia que posiblemente ya muchos hayáis escuchado, en la historia se contó muchas veces, pero el dueño del Wigan, ahora no me sale el... Whelan es... David Whelan, es que salía Glenn Whelan y digo, Glenn Whelan no es. David Whelan. Glenn Whelan está mayor, pero todavía da patadas a un balón. Claro, y además sabía que era con D, porque le puso su nombre al estadio. Era el DW por David Whelan. Bueno, el caso es que el señor Whelan había jugado la final de FA Cup de 1960 con el Blackburn, pero perdió 3-0 ante los Wolves. Y además fue una final muy amarga porque se rompió la pierna y tuvo que ser retirado antes del descanso. Así que tuvo la oportunidad, más de 50 años después, de volver a una final de FA Cup a Wembley, aunque fuera en este caso como propietario, y sacarse esa espina de esa final que acabó en derrota y una pierna rota. Oye, muy bien, sí señor. Bueno, Ile, vamos a terminar este vídeo antes de que siga haciendo correcciones que no proceden. Desde aquí queremos daros a todos las gracias por haber soportado este vídeo, a pesar de Pablo Coello, a pesar de Mancini y Martínez y Manchínez. Y Marchini también. Y por último, deciros que os esperamos aquí abajo en comentarios para que vosotros compartáis también. Si queréis hacer un tier maker de todas, pues estáis más que invitados. Y si no, decirnos cuál es la que más os ha gustado. Y además de todo eso, en la mediainglesa.shop encontraréis artículos fresquísimos, como esa taza que os está enseñando Ilolear, además de, por ejemplo, artículos del tipo de camisetas fresquísimas para este verano. Y además de todo eso, si además nos dais a like aquí abajo y le dais al botón de unirse para apoyar a este proyecto a cambio de unas ventajas fresquísimas, pues ya os salís. No sé hacer esto de vender un canal al final de los vídeos. Cada día se me da peor. Bueno, muchachos, hasta el próximo vídeo.